Cuando estamos hablando de estos instrumentos hay que saber que hay muchas cosas de las que hablar, porque sabemos que tenemos un montón de gadgets, por así decirlo, con lo que tendremos que trabajar fuera y dentro de boca. Aquí está bastante claro, visualmente hablando, este es el aparato que utilizamos fuera de boca para calibrar nuestras fresas y este es nuestro robot de Naviden. Vemos que tenemos unos aditamentos, tanto en la pieza de mano en la que trabajaremos, que se pueden quitar y poner, y uno que ponemos en la boca del paciente. En la boca del paciente podremos poner, si trabajamos en maxilar, podemos poner un casco que tendrá esas mismas estructuras que visualiza el robot, o en caso de que trabajemos en la mandíbula, ya que la mandíbula está en movimiento, tendremos que hacerlo con estas férulas que se adhieren de manera dentosoportada en el paciente. Hay que saber también que si queremos trabajar en mandíbula, a la hora de trabajar con estos instrumentos, tenemos que hacer el CBCT con el aditamiento puesto en boca. ¿Cuáles son las ventajas principales de la utilización de estas nuevas tecnologías? Básicamente la precisión. Sabemos dónde estamos trabajando en tiempo real. La planificación, ya que facilita la planificación preoperatoria, ya que nos permite de alguna manera operar antes de ponernos en campo quirúrgico. La seguridad, ya que tenemos visual los puntos de riesgo anatómico en los que estamos trabajando. Una mínima invasión, porque en vez de jugar al buscaminas, saber dónde estamos, sabemos realmente en todo momento dónde estamos trabajando, así que no hay, son incisiones más pequeñas y más precisas y mejorar los resultados, ya que permite procedimientos de alta precisión y reducir riesgos de las estructuras anatómicas críticas. ¿Cuáles son las desventajas principales que he visto yo de la utilización de estas nuevas tecnologías? Pues bueno, la complejidad en los totales, como siempre son uno de los mayores problemas que tenemos, la dependencia de registro, lo que hemos comentado, al final tenemos que tomar un CBCT, los escáneres y después la necesidad de trazadores, lo que hemos comentado, estos instrumentos que utilizamos tanto dentro como fuera de boca, que son los que nos van a permitir estar en contacto con el robot. ¿Cuál es la experiencia que hay entonces con estos sistemas? Bueno, la evidencia bibliográfica nos habla de que hay una mayor precisión, que con la utilización de férulas tenemos una difícil ubicación en el eje X, de lo que hemos hablado, que las férulas es lo que más nos aportaba, una altísima precisión en los ejes Y y Z y una limitación en relación a los registros de déntulos, porque como hemos comentado, sobre todo en el sector inferior, como no tenemos esos aditamentos o esos trazadores que podemos poner en la boca del paciente, es muy difícil que el propio robot se oriente. Bueno, ¿y entonces en qué consiste esta técnica de cirugía de doble factor? Pues es la combinación tanto de la cirugía navegada que conocemos como la cirugía estática. Ya en su día Carmen Pomares Puig publicó sobre esto y nos dijo que, claro, las conclusiones a las que podemos llegar, si por un lado nos dan las células quirúrgicas, nos dan esa estabilidad en el eje X, nos dan esa estabilidad mecánica y gracias a la cirugía navegada tendremos esa estabilidad angular y en la profundidad. Nos decía Carmen que era mejor utilizarlos en casos de alta aplicabilidad, en casos complejos, es decir, que para casos unitarios igual no estaría totalmente indicado. Y aquí vamos a empezar con el caso que quiero presentaros. Ahora que sabemos un poco dónde estamos y lo que vamos a hacer, voy a presentaros un caso. Es un paciente de 25 años, sin ningún tipo de incidencia ni problema médico relevante, y viene con una ausencia de un 35 debido a una genesia hereditaria. Tanto él como su madre tampoco tienen el 35 y así es como nos acude a clínica. Tenemos ahí una faltancia queratinizada, viene después de hacerse la ortodoncia y ya en su día le dije lo de hacerle un injerto de encía libre, etcétera, dijo que no, pero bueno, ya en el futuro lo veremos. Y lo que decidimos hacer entonces es hacerle el CBCT. El CBCT lo hacemos, está limpio, así que no se ve el trazador, pero bueno, esto se vería aquí el trazador que le hemos colocado en boca, el que hemos visto antes, que ahora os lo enseñaré de nuevo y podemos ver, bueno, en los cortes vemos la cantidad de hueso que tenemos, un hueso clase 2, clase 3, perfectamente, perfecto para colocar el implante que vamos a colocar. Aquí vemos un poco la planificación que hacemos, todo esto lo hacemos a través de Blue Sky Plan. Vemos que estamos a 1,18 milímetros de lo que sería la parte más coronal del hueso y a 4,28 del mentoniano. Aquí vemos que estamos rodeados de hueso, tendríamos aquí más o menos también 2 milímetros de encía, así que respetaríamos el espacio biológico. Antes de ponernos a poner implantes, a mí me han enseñado que hay que poner antes una corona para saber un poco dónde va a ir el diente que vamos a poner en el futuro, porque no vale nada poner un implante si luego no colocamos una corona encima. Yo cuando se estaba hablando antes de que una de las limitaciones que veíamos sobre todo las férulas de cirugía guiada era la variabilidad que había entre casas comerciales a la hora de las anillas.
El problema que tenemos aquí, aunque aquí no lo tenemos, es en caso de que este espacio protésico estuviese aún más reducido, es que las anillas que utilizaríamos para fresar no nos cabrían. Pero bueno, en este caso no ha sido un problema. Y ahora voy a hablar un poco del implante que colocamos. Hemos colocado un SQ-SL de 4×10 milímetros, que es ideal para tipo hueso 2 y 3 y para aquellos que vamos a hacer una carga inmediata. Hemos visto que gracias al postprocesado que tiene SLA de arenado con partículas grandes y el doble ataque ácido, el SDR, que es un poco la superficie útil de una superficie plana, tenemos un 140% más de superficie, lo que nos va a dejar una mayor osteointegración. Y que además tenemos en la zona más apical del propio implante, tenemos espiras más agresivas con una angulación más aguda, y a nivel coronal tenemos unas espiras más abiertas que nos van a permitir disuadir así las fuerzas axiales que tenemos por el cambio, por las fuerzas axiales que recibimos de las cargas oclusales debido al cambio de módulo elástico entre el hueso y el propio implante de titanio. Nos fue muy bien. Esta es la planificación que hacemos también de la propia prótesis que vamos a poner después, ese mismo día. La hacemos por Medit. Yo sé que aquí veis una barriga dentro de la prótesis, se quitó después, obviamente eso no lo pusimos porque si no se va a producir ahí una pequeña compresión y no queríamos eso para nada. Lo hacemos por Medit, se imprime tranquilamente en la clínica y nos va estupendamente. Esta es la férula que también se diseña, también todo esto a través de Blue Sky Plan. Bueno, esto son cómo se ve la propia aplicación y aquí vemos cómo se vería ya una vez impresa. Aquí tenemos la férula puesta en boca, vemos que tenemos una ventana en posterior. Esto es para controlar lo que hemos comentado antes, que no bascule la propia prótesis en la boca del paciente para que la planificación sea la ideal. Este es el trazador que os he comentado antes, que colocamos en boca, con el que también tenemos que realizar el CBCT y con el que el robot se va a orientar en la boca de nuestro paciente. Bueno, esta pantalla ya es la pantalla con la que nosotros vamos a trabajar a lo largo de la cirugía. Vamos a ver tanto el eje X, el Y y el Z, vemos la angulación, la profundidad y la distancia que estamos del punto en el que queremos trabajar con la férula quirúrgica. Tenemos una pantalla donde vemos a nosotros en vivo, donde podemos ver cómo el propio robot identifica los trazadores que tenemos puestos en la pieza de mano y en la boca del paciente, y aquí vemos a la distancia a la que estamos. Estamos a una distancia óptima para que el robot nos identifique correctamente. Aquí podemos ver que aunque esto esté un poquito de color verde amarillento, el error es de 0,9 milímetros. Yo creo que es pasable por completo. Estamos en este momento a 8,2 milímetros y bueno, esta es la secuencia de fresado. Fuimos con un punch tisular o la férula ya puesta, retiramos la férula, rascamos bien el hueso para que no hubiese nada de epitelio y que no se produciese ningún tipo de fibrointegración y luego pasamos las correspondientes fresas de fresado para el implante. Bueno, luego utilizamos este aparato tan bueno que nos dejó Dentis, que consiste en una luz ultravioleta que oxida más la superficie externa del implante para que haya una mejor integración, que estoy seguro que si tenéis curiosidad lo podrían explicar ellos mejor que yo. Y luego colocamos el implante lo colocamos con la férula puesta en boca. Y así es como nos queda el caso. Vemos que está a 3 milímetros, lo que hemos predecido que queríamos, 1 milímetro debajo del hueso y 2 milímetros de encía. Aquí le dimos un poco más de torque porque queríamos que fuese una carga inmediata, así que le dimos el torque correspondiente. Pusimos un T-base y luego encima colocamos lo que sería la prótesis impresa y ajustamos el perfil. Así se va el paciente de la clínica con el diente puesto. Y así es como acude a los 4 meses. Podemos ver que ha habido un crecimiento, bueno, no ha habido crecimiento óseo, simplemente que el implante se encuentra en la misma zona donde lo dejamos nosotros en su día. Aquí alguno podría decir que hay un pequeño defecto óseo, pero la realidad es que si vemos la panorámica que teníamos anteriormente, es el defecto con el que vino el paciente. Nosotros realmente no hemos hecho nada más. Está totalmente enterrado y lo que vemos por fuera es el pilar que hemos colocado. La papila está conformándose y como conclusiones a este trabajo, podríamos decir que la integración de ambos sistemas tiene como objetivo reducir la cadena acumulativa que tiene usar estos procesos digitales. Hay resultados prometedores, funciona muy bien, pero se necesitan más ensayos clínicos y análisis de costo-efectividad, porque al final del día tener todo esto en la clínica tiene un precio. Es un CBCT, es un escáner, es el propio instrumento de cirugía navegada
Y bueno, con base a la evidencia actual, la técnica de doble factor se debería considerar de estrategia sobre todo para casos seleccionados. Es lo que os he querido comentar antes, que igual para casos unitarios no sería la técnica de elección, pero para casos complejos donde pudiésemos conseguir de alguna manera un soporte dentario para las fíbulas quirúrgicas, sería de elección. Esto es todo y muchísimas gracias por haber acudido y escucharme.